Vamos a seguir con el estudio del libro de Gálatas, el capítulo 6. Ahora con el versículo 6 también. ¿Cómo dice, hermano? El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pues el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Vamos a leer hasta aquí, leímos hasta el versículo 8, y vamos a proceder a analizar inmediatamente el versículo 6. El que es enseñado en la palabra. ¿Quién es el que es enseñado en la palabra, sino el estudiante de la Biblia? El que aprende, el que busca entender la voluntad de Dios. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Quién es el que instruye? El maestro, el predicador, aquel que se esfuerza diariamente en hacer que el estudiante de la Biblia entienda a cabalidad la voluntad de Dios. Hay aquí un mandamiento, una instrucción, más bien, para el estudiante de la Biblia cuando tiene un buen maestro que le instruye en la voluntad de Dios. Dice que debe de hacer partícipe de toda cosa buena aquel que lo instruye. ¿Qué querrá decir esto? Hacer partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Esta es una enseñanza excelente, muy bonita, a mi parecer. El que recibe tantas bendiciones por medio de escuchar el Evangelio debiera estar dispuesto a compartir con el maestro, con el evangelista, con el predicador, también de toda clase de bendición. Haga partícipe de toda buena cosa, dice, toda cosa buena, al que lo instruye. ¿Qué le parece, hermano y amados que nos escuchan, el ejemplo de la iglesia en Filipos? ¿Cómo participó aquella iglesia? ¿Cómo la iglesia ayudó a Pablo como evangelista? En Filipenses el capítulo 4, comenzando con el versículo 10. Abundemos en este tema, pues realmente el Espíritu Santo está enseñándonos que debiéramos apoyar a los evangelistas, ¿no? A los predicadores, que debiéramos socorrerlos, que debiéramos brindarlos de nuestras bendiciones materiales como también espirituales, para así animarlos en la gran obra, en la gran tarea de llevar el Evangelio a toda criatura. Encuentro el ejemplo de la iglesia en Filipos muy bonito. Comenzando en el 4:10 de Filipenses se habla: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Fíjense, amados, en cómo Pablo emplea la palabra participar en el 14. Sin embargo, bien hiciste en participar. Y el texto dice en Gálatas el capítulo 6, que haga partícipe de toda buena cosa. El mismo concepto. Bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. ¿Y cómo participaban los de aquella ciudad con Pablo? Bueno, el texto implica que el apóstol Pablo estaba pasando por una etapa de escasez, según el versículo 11. No lo digo porque tenga escasez, pues aunque él haya aprendido a contentarse, él aprendió a estar contento con lo que tenía, no podemos descartar de esta situación que él estaba atravesando por una etapa de escasez, y estos cristianos participaron con él en esa tribulación que él estaba viviendo, participaron con él
porque le ayudaron, lo hicieron partícipe de toda buena cosa o toda cosa buena, como dice Gálatas, porque le ayudaron en esos momentos de escasez, para que el hombre pudiera seguir predicando sin pasar la menos necesidad posible. Sí, cuando él estaba en la cárcel en Roma, la iglesia esta envió a un hermano de mucha confianza, de mucho amor, que se llamó Epafrodito, y aquel hermano le llevó a Pablo una ofrenda de parte de la iglesia en Filipos. Sí. Y de esa manera participaba la iglesia con Pablo. Y también cuando Pablo iba a predicar en Macedonia, en Tesalónica y en Atenas y en Corinto, etc., la misma iglesia participaba con él en razón de dar. O sea que mandaban ofrendas para que Pablo pudiera seguir adelante en la obra. El 17 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ese es un texto muy interesante, porque hoy en día podemos ver que hay muchos falsos maestros que sí buscan dádivas, que sí se aprovechan de los feligreses, se aprovechan de sus seguidores para explotarlos al máximo y terminan haciendo mercadería del Evangelio. Pero un siervo aprobado por Dios, un siervo aprobado por el Espíritu Santo, nunca busca dádivas en sus feligreses, sino que espera, si fuera el caso, que espontáneamente sus feligreses, sus seguidores, en este caso, le hagan partícipe de toda cosa buena. Y si no lo hicieran partícipe de toda cosa buena, simplemente sigue trabajando por amor al Evangelio. Y eso nos da a entender, eso nos identifica un siervo de Dios, un siervo que trabaja por amor a la obra, que si recibe bendiciones de los otros cristianos, no hay problema, las acepta, pero si no las recibe, también sigue trabajando con el mismo gozo como el apóstol Pablo así lo hizo. Amén. En todos estos ejemplos y en estas enseñanzas no hay nada de exigencias, no hay nada de diezmos, de obligarle a los hermanos a sostener en contra de su voluntad a los evangelistas. Desde luego, ninguna persona que reciba el evangelio va a estar en contra de ayudar a los evangelistas. Lo va a hacer voluntariamente y con mucho amor, como lo hicieron los de la iglesia en Filipos. El 18, hermano. Sí, antes de ir al 18, quisiera añadir que el cristiano maduro, responsable, comparte de sus bendiciones con aquel que enseña, con aquel que lleva el mensaje. Con gozo lo hace. Con gozo lo hace porque reconoce la labor importante que realiza un evangelista. Reconoce esa función tan grande que realiza un evangelista cuando predica el evangelio y hace que otros se conviertan y vengan al conocimiento de la verdad. No hay que imponerle ninguna carga. Él toma esa responsabilidad por su cuenta y con mucho gozo y voluntariamente, ¿no? Es correcto. El 18 dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas, en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Todo lo he recibido y tengo abundancia, dice el apóstol Pablo. Y esto no lo recibió porque lo pidió, no lo recibió porque lo exigió, no. Lo recibió porque unos cristianos maduros que sintieron amor, que sintieron la responsabilidad de compartir con aquel que les había enseñado el Evangelio. Así es. Haga partícipe de toda cosa buena. Hermano, ¿qué le parece el ejemplo, no de una iglesia completa, entera, como la congregación en Filipos, sino de un miembro, de un individuo de la iglesia que se llamaba Gayo, según la tercera carta de Juan, la tercera de Juan, que tiene un solo capítulo? Y comienza Juan a decir en el versículo 5, ya lo tiene, sí, para que los que nos escuchan, pues también se den cuenta del ejemplo excelente que tenemos en este varón de Dios, de cómo uno ayudaba a otros también. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos,
los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Qué palabras más hermosas? Sí, una palabra. Debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Cooperar con la verdad. Cosa noble que debemos hacer todos nosotros, que si recibimos la verdad, y por medio de la verdad, la salvación y la libertad en Cristo, debemos estar siempre dispuestos a cooperar con la verdad por medio de apoyar a los hermanos que andan predicando el mensaje. Me intriga lo que dice el versículo 5 ahí, especialmente a los desconocidos. Sí. Posiblemente había muchos predicadores en este tiempo que en sus misiones evangelísticas iban de ciudad en ciudad sin ser conocidos, y su única carta de recomendación sería su trabajo. Y no es como en nuestros tiempos modernos, donde posiblemente un predicador sale de un lugar para otro y se comunica por teléfono y hace sus arreglos y ya lo están esperando. Esta gente no tenían esa facilidad. Por lo tanto, muchos de ellos llegaban desconocidos de un pueblo a otro, no los conocían. Y posiblemente solamente se daban a conocer cuando empezaban a predicar el Evangelio y las personas escuchaban que estaban predicando la verdad. Y lo interesante de este pasaje es que este hombre Gayo, aún con esos desconocidos, era fiel, era hospedador, era amoroso y le gustaba ayudar a los desconocidos para que pudieran seguir adelante predicando el Evangelio. Brindaba de toda cosa buena que tuviera él. De las cosas materiales, su casa, su dinero, su comida, cualquier cosa así, cualquier cosa buena, él traía de todo para ayudar a aquellos hermanos que andaban de ciudad en ciudad. Es una triste realidad cuando solamente los cristianos hacen partícipe al predicador o al evangelista de problemas solamente, de quejas solamente, y solamente descargan en el evangelista, en el predicador, los problemas emocionales, los problemas personales, pero cuando llega el momento de compartir otras cosas, las cosas buenas, las bendiciones, no lo hacen. Y eso es una gran falta delante de Dios. Ya lo creo. En aquel tiempo no cabe la posibilidad de que algunos de aquellos hermanos predicadores también anduvieran con cartas de recomendación, o por lo menos con recomendaciones de parte de los apóstoles y de los evangelistas bien reconocidos. Así, cuando iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, pues también indudablemente hablaban de Pablo, de Pedro, de Tito, de Timoteo y de los demás bien reconocidos en aquel tiempo, y de esa manera se daban a conocer ellos mismos también. Correcto. Como colaboradores en el gran ministerio de la evangelización. Desde luego no debiéramos apoyar al varón que venga en el nombre de Dios pero con otra doctrina, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice el mismo Juan? Que no lo recibamos en casa. Exacto. Y el mismo apóstol Pablo en el libro de los Gálatas, que ya lo hemos estudiado, dice: porque si aún yo o un ángel del cielo os predicar un evangelio diferente, sea anatema. Anatema. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis siquiera bienvenido. No podemos hacernos partícipes en obras malas. No podemos hacernos partícipes en las obras de evangelismo, pero que por medio de aquellas obras se lleva una doctrina pervertida. Primero tenemos que cerciorarnos de que se esté predicando el evangelio puro, y de ahí pues brindarle a los predicadores de la verdad, a los ministros competentes del Nuevo Testamento, todo el apoyo que merecen. Para finalizar con el análisis de este versículo que acabamos de leer, dice el versículo 11 de Tercera de Juan: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo
no ha visto a Dios. Compartir las bendiciones que Dios nos ha dado con aquellos que predican el Evangelio, sacrificando muchas veces sus vidas, sus familias, su tiempo personal, es bueno y agrada a Dios. Ya lo creo. Pues bien, volviendo al libro de Gálatas, en realidad ese versículo 6 nos enseña mucho. Y también el 7. En el 7 pues hay para tal vez 2 o 3 sermones. Tan importante es el texto, que comienza con las palabras no os engañéis. Sí, engañarnos a nosotros mismos, diría yo que es un acto de tontos. Nos engañamos a nosotros mismos, pero nunca podemos engañar a Dios. No. Cuando leo estas palabras de engañarnos a nosotros mismos, recuerdo a los niños cuando no quieren ser vistos por alguien, se tapan sus ojos, sí. ¿verdad? Y piensan ellos que al taparse los ojos ya nadie los está viendo, porque ellos no ven a nadie. Cuando el hombre se engaña a sí mismo, esta es la actitud que desempeña también. Se cierra ante la realidad de la vida, se convence a sí mismo de que está bien en lo que está haciendo, establece su propia justicia y busca un razonamiento para seguir obrando mal. Bien dicho. Y aún aunque está obrando mal, está convencido a sí mismo, se engaña a sí mismo de que está bien y sigue obrando mal. Y es precisamente lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo a los Gálatas. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No hay forma de que el hombre pueda burlar a Dios, porque aunque el hombre desarrolle unas actitudes que satisfagan al otro hombre que le rodea, Dios escudriña los corazones y sabe cuán sinceras son esas actitudes. Nadie puede burlarse de Dios, en realidad. Hay muchos que lo intentan, sin embargo, ¿no es así? Sí, es correcto. De muchas maneras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿En cuanto a qué, hermano? Bueno, el mismo texto lo dice, ¿no? En cuanto a sembrar. Dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y está hablando aquí, ¿verdad?, el apóstol Pablo, de la ley natural de la siembra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y no podemos burlar a Dios. Si sembramos corrupción, no vamos a cosechar santidad. Imposible. Es imposible, ¿verdad? La misma ley natural de la siembra nos enseña que si sembramos un fruto, vamos a recibir en la siega el mismo fruto que sembramos. De manera que si sembramos naranjas, vamos a cosechar naranjas. Debemos de cosechar lo mismo, no podemos cosechar cosas diferentes. Maíz, habichuelas, cualquier cosa. Exacto, esa es la ley natural de la siembra. Espiritualmente hablando, de la misma manera, según dice el versículo 8, porque el que siembra para su carne, de la carne llegará corrupción, y vamos a analizar eso más adelante. Dice, según también la ley del Espíritu, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y hay muchas personas que se engañan a sí mismos y pretenden burlar a Dios, haciendo siembras erróneas que van en contra de la voluntad de Dios, hablando en términos espirituales, y luego quieren cosechar lo que no sembraron. Quieren cosechar donde no han sembrado. Siembran lo malo. Y quieren cosechar lo bueno. Pero quieren cosechar lo bueno. Es correcto. Siembran para la muerte espiritual, pero quieren que Dios les conceda la vida eterna. Es correcto, sí. Hermano, volviendo a la naturaleza, hay matas dañinas que el hombre pudiera sembrar. ¿Habrá algunos ejemplos? Sí, vamos a hablar de lo que está en moda. La marihuana es una mata dañina. Sí, que está dañando a medio mundo. La cocaína es una planta dañina. Viene de una mata. Sí, el opio es una planta dañina. Y por ahí podemos seguir hablando de todas las plantas dañinas que hay. Si el agricultor, y esto sucede en muchos países, siembra un campo de marihuana, ¿qué va a cosechar? Marihuana. No va a cosechar bananas. Ni nada de eso, no. Ninguna cosa buena, sino un producto que a la larga le va a dañar a muchas personas. Correcto. Física, espiritual y moralmente. Lo interesante de este pasaje, y siguiendo esta línea de pensamiento,
es que, ¿qué es más fácil de crecer? ¿Qué es más fácil de sembrar? Precisamente las plantas que son dañinas crecen más rápido que aquellas plantas que son buenas. Por ejemplo, un árbol de China, un árbol de naranja, ¿verdad? Se tarda aproximadamente 7 años en dar su primer cosecho. Tanto tiempo. Tanto tiempo. Eso es un árbol que no es un injerto, porque hay injertos que ya al año, a los 2 años dan su fruto, pero un árbol de China genuino se tarda aproximadamente 7 años en dar su primera cosecha. ¿Cuántas cosechas puede dar una planta de cizaña, un matojo, un morivivir? Estas plantas que crecen espontáneamente por ahí. Mientras un árbol de China se tarda en dar su primer fruto, estas plantas crecen y crecen y crecen. Así también, al hombre se le hace sumamente difícil el sembrar frutos buenos, buenas semillas, y se le hará más difícil aún cuando está lejos de Dios, cuando está desconectado de la voluntad de Dios. Tiene que el hombre, para cosechar lo bueno, tiene que sembrar la buena semilla. ¿Y qué es esa semilla buena? El Evangelio, la palabra de Dios. Lo dice la Biblia en varios pasajes, ¿no? Por ejemplo, en la primera de Pedro, el capítulo 1, el versículo 23, si mal me acuerdo, dice que nacemos de la buena semilla, no de la corruptible, sino de la incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Correcto. Qué hermosa enseñanza de poder. Hay que sembrar esa buena semilla ¿en qué clase de corazón? En el corazón fértil. Y debemos de estar claros que para sembrar esa semilla que es el Evangelio, que es la palabra de Dios, debemos de preparar primero el terreno. Sí. Y el terreno en este caso es la mente del hombre. Sí, sí. La mente y el corazón del hombre tiene que ser preparada, tiene que ser limpiada para que esa semilla pueda germinar y dar sus frutos de arrepentimiento, frutos nuevos. ¿Cómo preparamos el terreno? Romanos nos dice, la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios es la semilla. ¿Y cómo preparamos el terreno para que esa semilla crezca? Escuchando la palabra de Dios. En una actitud rebelde, en una actitud de espaldas a la voluntad de Dios, de espaldas al mensaje de Dios, no vamos a preparar el terreno. Buscando los deleites de la carne, buscando los placeres del mundo, buscando desobedecer a Dios, nunca vamos a preparar el terreno para que crezca la semilla del Evangelio. Hay que ablandar el corazón. De ahí nace la nueva criatura. Dios mediante seguiremos con el 8 de Gálatas 6 en la próxima conferencia. Dios bendiga a todos ustedes.